Buenas noches, estamos en realidad de día en este RM acá en América 24, donde vinimos a buscar a un entrevistado que no es fácil. No recuerdo muchas notas en televisión, por supuesto que amerita haber venido hasta acá es a unos kilómetros nada más, creo que 3, ahora me van a decir exactamente a cuánto estamos de la toma de Guernica. Estamos con Andrés El Cuervo Larroque. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. ¿Cómo arranco? ¿Como ministro de Desarrollo con la Comunidad o como secretario general de la Cámpora? Y ahora más ministro acá, en este contexto. En este contexto es más ministro. ¿A cuánto estamos de la toma de 20 cuadras. De Guernica? 20 cuadras, Sí. ni siquiera kilómetros, 20 cuadras. Andrés, quería arrancar preguntándote, tal vez, si fuese políticamente correcta, te preguntaría si hoy la Cámpora es un factor que complica el gobierno de Alberto Fernández. Si fuese políticamente incorrecta, te preguntaría, por lo que vienen escribiendo varios colegas, que hablan de que están apoyando un autogolpe de Cristina Fernández de Kirchner para sacarse a Alberto Fernández de encima. Elegí cualquiera de las dos. Ninguna de las dos. No, digo, pregunto correcta, pregunto incorrecta. Bueno, respondemos las dos. Dale. Mirá, yo creo que en realidad eso tiene que ver con ciertas fantasías de un sector del poder económico que tenía la expectativa que el 11 de diciembre se produjera una pelea, una ruptura entre Alberto y Cristina, entre Cristina y Alberto. Y con el correr de los meses, al no ocurrir eso, evidentemente hay cierta exasperación, pero me parece que hay que dejar de construir esas teorías conspirativas y abocarnos todos a enfocarnos en lo que es la compleja situación de la Argentina en general, nosotros, la provincia de Buenos Aires, y me parece que debemos comprender que llegó el momento de tener madurez y visibilizar que aquellos factores de poder que nadie desconoce deben registrar también la existencia de una sociedad, ¿no? Esto le gusta decir a Máximo mucho, hablar en estos términos. Y fundamentalmente reconocer a los poderes constituidos a través del voto popular. Entonces me parece que hubo una elección, una definición clara de la sociedad respecto de dar vuelta a la página de lo que fueron los 4 años anteriores y a partir de eso, en el marco del Frente de Todos, construir un nuevo camino. Eso, por supuesto, en el marco de una pandemia es muy complejo. Y me parece que aquellos sectores que por ahí tienen reticencia hacia Cristina o ven ciertos cucos en la Cámpora, me parece que tendríamos que bajar los prejuicios, poder sentarnos a hablar. Igual se habla, no es que no se hable, pero me parece que en esta cuestión, esta especie de riña de gallos permanente, No hay. Hay tensión entre el poder económico y la política, por supuesto. Yo pregunto, entre el albertismo, el kirchnerismo, la Cámpora, digo, ¿lo que se ve son fantasmas o efectivamente, digamos, hay tensiones dentro de un frente? Es un frente donde, por supuesto, las miradas no son homogéneas, que se constituyó después de que muchos actores estuvieron separados en los años previos al 2019 y que tenemos que construir esa unidad en el marco de la gestión con una pandemia y eso tiene sus complejidades. Yo lo que digo es que me parece que el poder económico siempre trata de debilitar a la política. Entonces me parece que hay que pasar a un vínculo más estable y más maduro, donde el poder económico respete a la política y respete a quienes fueron votados por el pueblo. ¿Y vos sentís que hoy no está ese respeto? Me parece que no lo hay, que hay una cuestión muy inocente de creer que medio matoneando, ¿no? Tratando de imponer o condicionando, extorsionando, con aprietes y demás, se puede encuadrar al presidente, y eso es una locura. Me parece que ninguna democracia funciona de esa manera. ¿Qué, digo, para ser claro, no bajo mucho con eufemismos y lo está haciendo, pero digamos, ¿cuál sería ese poder económico que hoy está buscando limitar el margen de maniobra o deslegitimar a Alberto Fernández? Mira, yo creo que hay un sector que apoyó a Macri, que sobre todo en la segunda parte, en el segundo gobierno de Cristina, tomó distancia del acompañamiento tácito, que quizás no era fervoroso, pero había un acompañamiento tácito y que prohijó, si se quiere, la posibilidad de que Macri sea presidente. Y también en el camino de esos 4 años, en un momento esos sectores se sintieron perjudicados, inclusive por la política de Mauricio Macri, que solo beneficiaba a sus 10 amigos, ¿no? Es un empresario, o bueno, no sé cómo llamarlo, pero alguien que venía de ese mundo y que se cerró sobre un sector muy reducido. Esos sectores claramente, me parece, sobre el final del mandato de Macri, con la reticencia del caso hacia Cristina, entendían que debía haber un cambio de política para disminuir la extranjerización. A ver, los perjudica Macri. No les gusta Cristina, bueno, claro, como alternativa aparece Alberto, es la insatisfacción permanente y creo que quieren
manejar a los presidentes a control remoto y no funcionan los procesos de la democracia ni los procesos institucionales funcionan de esa manera. Me parece que nosotros no desconocemos el rol de los factores del poder, pero queremos que ellos reconozcan el rol de la dirigencia política legítimamente constituida. Ahora, son los sectores que continuamente están preguntándose quién gobierna, ¿no? Si efectivamente es Alberto Fernández o de vuelta es Cristina Fernández de Kirchner, y te lo pregunto como secretario, insisto, general de la Cámpora, con el enorme poder que tienen, y dice, bueno, es Cristina con la Cámpora atrás. Tampoco tan enorme poder. Bueno, no, en este gobierno, ¿no? La Cámpora, no, yo creo que siempre se agranda, se magnifica. Tenemos lugares, espacios. Pero los organismos tenemos mucha responsabilidad. Hay lugares, hay compañeros y compañeras en lugares de mucha responsabilidad, eso seguro. PAMI, sí. Sí, pero son lugares de responsabilidad. No los veo tanto como lugares de. No los veo como lugares de poder, sino nosotros no vemos el poder como un fin, sino como un medio, como un instrumento para resolver los problemas que tiene la sociedad. Y en ese sentido asumimos esas. Pero no están vistos como moderados. ¿O sí? Bueno, vos siempre fuiste visto como un duro. Acordamos que hubo un sector de la sociedad que lo termina votando a Alberto Fernández porque dice, bueno, vamos con los moderados, no termina siendo Cristina. Y de repente aparecen temas complejos, por fuera de agenda, pero aparece Venezuela, aparece el tema de la justicia y aparecen estos cucos que vos llamás, otra vez apoyando ¿no? la dictadura de Maduro. Vos en algún momento has hablado al respecto, la idea de que Cristina Kirchner está buscando voltear a los jueces para que le puedan cerrar todas las causas, y me parece que ahí es donde se genera el temor. Bueno, entonces vamos a la respuesta. Obviamente gobierna Alberto, y respecto a las preocupaciones de Cristina no tienen que ver con las cuestiones judiciales. La preocupación de Cristina está centrada en la gestión. ¿No está preocupada en su agenda, agenda judicial? A Cristina le preocupa la situación de la sociedad, de la gente, y creo que eso quedó absolutamente demostrado. Aparte, ha atravesado tantas situaciones problemáticas con la justicia que a esta altura, digamos, le puede molestar como nos molesta a cualquiera ser injustamente cuestionados o perseguidos, etcétera, etcétera. Pero digo, la preocupación de ella está basada en que la gestión funcione y que se resuelvan los problemas de la gente, no en su situación personal. Parece que eso tiene que estar recontra. Pero la suya es suya y es la de sus hijos, digo, y no nos vamos a poner a discutir, digamos, en términos de las relaciones. Pero te digo, la aposta no es que ella no está, digo, es la construcción que se hace, pero ella no está preguntando por eso. Cuando pregunta por algo, pregunta cómo está la gente, qué pasa en tal distrito, en tal otro lugar, etcétera, etcétera. Y yo te pregunto lo que muchos o cómo está la gestión en tal o cual aspecto. Pero muchos del otro lado se deben preguntar qué es la injerencia que tienen en el día a día de la gestión. De vuelta, Cristina, ustedes, en el día a día de la gestión de Alberto Fernández. Nosotros somos parte del Frente de Todos. ¿Por qué injerencia? Somos parte de un dispositivo. Pero por eso digo, se pueden medir en niveles de injerencia, de influencia, llámalo como quieran. Como el que tienen cualquier otros actores, digo, me parece que lo importante es quién acierta en la política, ¿no? Obviamente el que decide es el presidente y todos aportamos miradas. Seguramente la tiene siempre Alberto. Sí, claramente, sí. Totalmente. Eso no se discute. No se discute. No se discute. Y perdóname que vuelva a preguntarte, entonces, ¿por qué está tan arraigada la idea o esta construcción donde Alberto Fernández es un títere de Cristina Fernández de Kirchner y el poder que ella pudo construir político, que en parte son ustedes? Porque yo creo que estos sectores que cuestionan a la política necesitan ponerlo en tensión a Alberto, claramente. Entonces hacen este tipo de operaciones y juegan a potenciar contradicciones en las cuales también puede entrar algún distraído o distraída del mismo espacio, ¿no? Pero me parece que lo único que buscan es generar ese tipo de conflictos. Ahora, el conflicto que venimos hablando ahora, estamos con el Cuervo Larroque, es el conflicto que viene de afuera, de estos sectores de poder que identificaste más como el poder económico que busca manejar al presidente. Que nosotros creemos que tiene que ser parte de un proyecto de país, pero que hay que incluirlo. Con su rol, claro, con un rol acorde a lo que representan y no que son los dueños del país y que imponen las definiciones a quienes son elegidos por el voto popular. Ahora, vos recién hablaste, digamos, de que a veces se dan tensiones a nivel interno y se habló mucho en este último tiempo, después de salir de la agenda de la pandemia. Por supuesto estamos en el marco de la pandemia, seguimos, nadie está pensando que pasó, ni el pico, ni mucho menos. Pero cuando se buscó instalar una agenda por fuera de la pandemia, empezó a aparecer este fuego amigo, donde la agenda de la gestión de gobierno empezó a verse como socavada por propios, no por ajenos, no por el poder económico perjudicado por Macri.
Bueno, fuego amigo decís que gente del propio espacio cuestiona cuestiones. Cuestiona cuestiones. Cuestiona cuestiones, Sí, bueno, cosas. Sí. Cosas complejas, Mirá, cosas yo soy de importantes, yo cosas soy, como salir a yo- decir no hay un plan económico, no saben para dónde vamos, cuestionar al ministro de Economía dejándolo, digamos, en un lugar bastante debilitado. ¿Pero quién en hizo un eso? momento. Bueno, todo eso pasa, no importa. Bueno, te lo perdiste, te la perdiste. Bueno, no, la verdad que no, hay que ver qué valía tienen dentro del espacio las personas que No hay fuego tuvieron amigo para vos. esas expresiones. No, me parece que en un espacio, en un frente que tiene su heterogeneidad y que tiene, si querés, una sobreabundancia en materia, en términos ideológicos, y que hay mucha militancia y que le gusta discutir, seguramente puede estar la tentación de querer cuestionar el todo por una decisión particular. Yo soy de la idea de que siempre hay que mirar la película y no la foto. Me parece que a veces hay compañeros, compañeras más aviesos a quedarse con la foto. Y eso sí creo yo que puede ser problemático en el marco de un gobierno que está a cargo de un frente con sus puntos de vista y particularidades y sus sectores, y con una situación económica tan compleja como la que se heredó, con una pandemia encima. Ahí hablaste de la situación, se escuchan por ahí ruidos, están pasando chicos en bicicleta, ahora nos vas a contar dónde estamos. Pero hablaste de la situación que se heredó, por supuesto, de la situación que hereda el gobierno de Alberto Fernández y Mauricio Macri. ¿Hacen ustedes una autocrítica viniendo, digamos, de la gestión inmediatamente anterior a la de Mauricio Macri, no? Digo, ¿algún tipo de autocrítica en la gestión de lo que fue el gobierno de Cristina o de estos meses de Alberto, si es que se pueden evaluar porque, bueno, los cruzó la pandemia? Claro, yo creo que hay un montón de autocríticas y hay autocríticas de hecho. Yo creo que, a ver, la definición de Cristina el año pasado de ofrecerle la candidatura presidencial a Alberto tiene que ver con una revisión, si se quiere, o una autocrítica en materia de lo que fueron ciertos problemas en materia de formas que quizás nosotros tuvimos en los periodos anteriores. Claramente... ¿Qué sería de forma? Ayúdame un poco. De estilo, de maneras de expresarse, es decir, me parece que en eso Alberto hizo un aporte notorio. Por supuesto entendiendo que en las cuestiones de fondo nosotros siempre creímos o creemos que tuvimos y tenemos razón siempre. El tono por ahí exacerbado, digo, el tono no está divorciado del fondo tampoco, Mirá, ¿no? sobre todo pero después, que imitaba un tono de mirá, Cristina, cierto tono de algunos de ustedes. puede ser, pero también fundamentalmente que yo te diría a partir de la muerte de Néstor, y sobre todo en el segundo gobierno de Cristina, fuimos muy atacados como gobierno, como espacio político, y eso quizás nos obligó a defendernos mucho, y la defensa a veces tiene un tono elevado, claramente. Cuando uno se siente permanentemente acosado, asediado, por ahí las reacciones en términos formales no son las mejores. Entonces creo que hay claramente una revisión. Lo que nosotros no podemos perder son la claridad en las cuestiones de fondo. Entonces me parece que ese es el aporte que se replanteó hacia el Frente de Todos y el proceso del 2019, y hoy tenemos que seguir trabajando en el marco de esos equilibrios. Ahora, y prometo, digamos, ahora salir del tema, pero no quiero dejar el tema Venezuela porque está muy caliente y porque vuelve a ser, sobre todo, no solamente por Venezuela, sino una expresión del temor que tiene parte tal vez de quienes nos están viendo, que dicen, bueno, apoya una dictadura, vamos hacia Venezuela, finalmente eran estos, no volvieron mejores. Se escucharon las voces tal vez más temidas, ¿no? Que, no sé, puedo hablar de Elía, de Bonafini, en algún momento la tuya, hasta se llegó a hablar de que se lo había obligado a través de la Madura del kirchnerismo, Alberto Fernández, a llamar a Maduro para explicarle por qué había votado como había votado, digo, sin meternos, ¿no?, por ahí en la cuestión técnica. ¿Vos crees que fue un error? Con todos los problemas que tenemos en Argentina, ocuparnos de Venezuela a veces casi hasta me parece una cuestión, un exceso de creatividad, digamos, ¿no? Creo que me parece que nosotros tenemos que estar muy enfocados en lo que se necesita dentro de nuestro país, y eso implica la unidad del espacio político para poder reconstruir la Argentina. Yendo a la cuestión en particular, yo ¿vos qué escuchaste que dije yo de Venezuela? No ahora. No ahora. Bueno, en su momento se hizo una defensa bastante pública, ¿no? Del Maduro, del yo creo, a ver, de Venezuela lo que creo es que es un país bloqueado. Nosotros tenemos como movimiento político, como espacio político, una doctrina histórica que tiene que ver con la autodeterminación
de los pueblos, pero más allá de eso, creo que en este momento hay que respetar las decisiones que tome el Poder Ejecutivo. Nosotros, por lo menos de mi parte, no hubo ningún cuestionamiento en ese sentido. ¿Y crees que es absolutamente inverosímil, por todo lo que venimos hablando, pensar que alguien puede apretar, porque eso fue lo que se dijo Alberto Fernández, para que llame o que tome alguna decisión que finalmente no? No me consta eso, la verdad, no, imagínate, tampoco estoy en la discusión de dónde estamos. Sí. Yo no estoy en la discusión de eso, no me consta que haya ocurrido ese tipo de situación y repito, somos un frente que tiene una amplitud notoria y no es que a todos o a todas nos tienen que gustar todas las definiciones. Me parece que lo importante es que se consoliden las líneas centrales, que se respete el espíritu del proyecto político y después seguramente en la ejecución del día a día hay mucha información que a veces no se tiene. Entonces yo no conozco el detalle de lo que ocurrió, sería bastante imprudente que diera una opinión absolutamente acabada. Sí, creo que es un país que tiene un contexto muy particular y que es difícil de analizar como si fuera un país normal, y creo que muchas veces no se lo pondera al lado de otras situaciones de la misma región donde verdaderamente es notorio que se vulneran los derechos humanos. Pero está bien lo que vos decís, es, bueno, en este momento miremos acá, ¿no? O sea, miremos lo que Yo está digo, pasando acá. claro, me parece que nos sobran los problemas y si nos vamos a poner creativos de pelearnos por cuestiones que son, no digo que son menores, son importantes, pero son de política internacional y tienen su complejidad. Y seguramente vamos a encontrar más diferencias que acuerdos en muchos compañeros y compañeras. Para mí lo importante es que nos concentremos en lo urgente y en lo que nos demanda, que es los problemas que tiene la Argentina y particularmente la provincia de Buenos Aires. Ahora, Cuervo, vos decías hace un ratito que, digamos, que en el fondo, digamos, están de acuerdo en las cuestiones, digamos, más básicas y más elementales. Estábamos, me decías, a 20 cuadras, ¿no?, de la toma de Guernica. Después me vas a explicar si es un punto de inflexión o no, porque bueno, depende quiénes ganen, quiénes pierdan, si esto se va a seguir dando a lo largo de todo el país o no, digamos, si se va a ser tomado como ejemplo. Pero no hubo un acuerdo acá. Fíjate que vos tenés a la ministra de Seguridad que primero habló de que no era un delito una toma, sino que era un tema de hábitat. Lo tenés a Sergio Berni convencido de que el desalojo se tiene que hacer después de que hubo una prórroga donde vos pedís. Bueno, y vos donde estás tratando de negociar. Tenés 3 posiciones distintas con cuántas familias, 500 hay ahora, ¿cuántas hay ahora? En la toma. En la toma, sí. O sea que ya firmaron el acuerdo 500 sí. Y en el censo nos daban 1.600 familias. Pero sobre algo tan, digamos que es el tema es por demás sensible y ahora vamos a meternos en lo que es la toma, tenés 3 visiones completamente diferentes. Me quedo con la del gobernador. Ah, me faltó la cual. Bueno, sí, claro, está bien. Me alineo con lo que dijo Axel. O sea, yo creo que hay un derecho vulnerado, no puede avanzar sobre otro derecho para su resolución y yo creo que nosotros tenemos que hacer que la resolución de esas problemáticas sean complementarias. Por eso creo que el gobernador planteó un plan integral de hábitat, entendiendo que hay una deuda profunda del Estado en general y en el Estado provincial en la materia, y cuando no hay presencia del Estado y cuando no hay regulación, la sociedad comienza a construir soluciones per se, ad hoc. Y hay construido una cultura en el conurbano que tiene que ver con que al no haber una política habitacional estable, bueno, las familias, las personas o ciertas organizaciones entienden que ante cierto vacío pueden tomar ciertas determinaciones, cosa que nosotros no compartimos. Por eso siempre desde el primer momento dijimos que la toma, además de ser algo ilegal, también obstruye los procesos de urbanización, porque los barrios informales después son muy complejos de urbanizar. Entonces creo que es ilegal, pero cuando un juez dice que hay que hacer un desalojo justamente por la ilegalidad del hecho de ir y tomar y asentarte en un lugar, vos como ministro pedís que haya una prórroga, decís no lo saquen. Pero nosotros no estamos discutiendo la decisión del juez. Nunca fue nuestro planteo oponernos a eso. Nosotros nos incorporamos en el expediente, le planteamos un plan de acción al juez que él aprobó y pedimos la prórroga en función de poder terminar la realización de ese plan que él aprobó y que nosotros presentamos. Y supuestamente va a ser el 15. Claro, el 15 las prórrogas fueron... La Corte Suprema de Justicia de la provincia plantea que en los casos de desalojo se debe aplicar un protocolo que, entre otras cosas, plantea un relevamiento, un censo para conocer la situación de la población, además de otro conjunto de requerimientos. Nosotros, eso, una vez que el juez nos dio intervención,
el 18 y el 19 de septiembre hicimos el censo, el 21 lo presentamos y el 23 teníamos el desalojo, con lo cual no habíamos llegado a hacer digamos, un registro minucioso. Después llegaron el primero. Después fuimos al primero porque entre el 23 y el primero empezamos el proceso de registro de las familias y no llegamos a tiempo, claramente, por la cantidad de gente, otro porque no colaboraron un sector de las organizaciones y nos retrasaron el proceso. Bernie quería entrar el primero y desalojar. ¿Hubiese sido una masacre? No lo sé, creo que... ¿Conoces el terreno, digamos, cómo está hoy? Se habla de que hay gente armada, de que hay gente preparada para resistir justamente un desalojo. Sí, creo que vi o percibo una intencionalidad política de respecto de ciertas organizaciones que están más preocupadas en montar un hecho político que afecte al gobernador y al gobierno en general, porque esto también ha trascendido hasta en términos nacionales, y no tanto en la necesidad de las familias. Eso sí me queda claro. ¿Vos crees que busca esto perjudicar a Kicillof y a... Mirá, más a Kicillof, ¿no? Vos sabés, acá estamos en un proceso de diálogo, mi vocación siempre fue encauzar las cosas por ese lado. ¿Pero cómo lo perjudicarían concretamente, con muertos? Bueno, siempre que hay una situación de violencia, yo creo que eso es perjudicial. A ver, principalmente para las familias y para los agentes de seguridad que intervengan. En este sentido hay que cuidar la integridad de todos, pero en términos políticos sí se puede producir un desgaste, o creo que pueden apuntar a eso. Vos varias veces, y también lo hizo Kicillof, hablaron de que, bueno, que en caso de una toma no se da, digamos, por tu propia gente sola que decide ir a tomar y se junta en la toma, sino que suelen haber organizaciones atrás. ¿Están detectadas cuáles son? A ver, yo creo que la mayoría de la gente participa de buena fe en función de una cultura que existe por la falta de regulación previa al plan que lanzó Axel la semana pasada, de una intervención clara en materia de hábitat y de vivienda. Después yo creo que hay dos componentes de organización, la que está más vinculada, están las organizaciones sociales o las organizaciones más de una tendencia de izquierda en términos ideológicos, y después hay organizaciones más locales que aprovechan la ola y la necesidad para hacer algún tipo de negocio. Ese componente también existe, por supuesto. Ahora, hablaban desde Juntos por el Cambio a lo largo de lo que fue esta toma, diciendo cuidado con esta idea de la necesidad, ¿no? Porque en base a la necesidad pueden darse cuestiones como, cuestiones que son muy poco equitativas, como por ejemplo la necesidad de un terreno de alguien hace que vaya y haga una toma, mientras otro también tiene esa necesidad y no lo consigue. No, el derecho al hábitat surge de la Constitución, no de la toma de tierras, digamos. Hablo de no de la toma de tierras. Nosotros por eso lo que estamos planteando... Es un abuso de la cultura de la necesidad. Obvio. No, por eso el plan integral de hábitat que planteó Axel la semana pasada, primero crea la unidad provincial de tierra y vivienda para concentrar todas las áreas que están repartidas en distintos ministerios y que tienen injerencia en esta temática para tener una respuesta rápida y atinada, digamos, a todo este tipo de situaciones, y plantea la creación de dos registros que son centrales. El registro de oferta de suelo, que no existe, no hay un registro de tierras en la provincia, aunque te parezca mentira, unificado que nos pueda decir a nosotros de qué tierras dispone el Estado provincial a la hora de responder a estas demandas de hábitat, y la otra es un registro justamente de la demanda, ¿no? De cuántas personas objetivamente tienen el derecho al hábitat vulnerado. O sea, nosotros hoy trabajamos con estimaciones, sabemos, es claro, como la oferta es tendiente a cero porque no hay un registro, no hay una planificación, y la demanda sabemos que es muy grande, sabemos que el desfasaje se nota que es muy notorio, pero no hay una ponderación clara en términos numéricos, ¿no? De cuántas familias y demás. Sí hay estimaciones. Lo que queremos es tener ese registro justamente para que no pase esto, para que nadie se vea vulnerado en su derecho o para que no ocurran este tipo de injusticias potenciales. Pero entendés que, digamos, a ver, si van a negociar, porque digo que es un punto de inflexión lo que vaya a pasar el próximo 15, si efectivamente se termina haciendo el desalojo, porque si hay, bueno, por lo que decís que todos esperamos que no haya una situación violenta por muchísimas razones, pero básicamente por la integridad física de todos los que están ahí. Pero si terminan negociando, digamos, hay un riesgo alto que después esto se replique, que cualquiera quiere tomar un terreno para después negociar porque le van a dar algo. No tendría que pasar, digamos, yo no creo que estemos negociando nosotros estamos cumpliendo el rol que tiene el Estado, no sé, en estos días no sé, amparados
Sí. por el juez, obviamente, porque nosotros presentamos nuestro plan en el marco de la causa y estamos habilitados por el juez a avanzar en ofrecerle a las familias las posibilidades para que abandonen de manera voluntaria el predio y tengan una contención. Repito, ¿por qué? Porque lo que surge del censo es que mayoritariamente las familias que están en la toma plantean dos problemáticas centrales: el hacinamiento en su lugar de origen, en su vivienda de origen, porque son en general personas jóvenes que han agrandado la familia, y el tema de los problemas de pago de alquiler por naturalmente la pandemia, la crisis, lo que arrastramos y demás. Entonces nosotros lo que les planteamos a esas familias es que en la transición a llegar a una solución definitiva, que va a ser en el tiempo y que no va a ser solamente para la gente que hoy está en la toma, sino para todas las familias que tienen problemas de hábitat en Presidente Perón y en la provincia de Buenos Aires, nosotros sí tenemos el deber como Estado de asistirlas en esa transición. Pero el límite de lo extorsivo no es finito, y sé que, digamos, es molesta hasta la pregunta. No, no me molesta. Yo voy, no, genial. Estás tranquilo, por qué suerte. Te digo, voy, me hago de un lugar y si no me das algo a cambio no me muevo. ¿Por qué si ese lugar nunca fue mío? No, eso está mal. No es que uno le da a cambio. Nosotros lo que estamos planteando a las familias es, ojo, no vayas a cometer un acto que no es legal, porque el Estado tiene la obligación de responder frente a tu derecho vulnerado y además ha dispuesto una política integral de hábitat para asistir ese derecho. Eso es lo que se plantea. Lógicamente hoy tenemos un conflicto que es la toma, que ya está judicializada y tenemos que operar en ese marco, pero no hay razón hoy para que siga habiendo tomas. Además, se desactivaron más de 300 tomas en lo que va del año. Eso está a cargo de las fuerzas de seguridad, y no es tampoco que hay 10.000 tomas en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Hay una toma grande, que es esta, es la más difundida, hay 4 o 5 tomas de un volumen, que presentan cierto nivel de complejidad, algunas por el volumen de personas, otras por la situación judicial que complejiza el contexto, pero después yo creo que debe haber 70 tomas más, no mucho más, digamos, ¿no? ¿Vos crees que la provincia tiene con Axel una agenda más clara por la inmediatez y por la urgencia de la que hay a nivel nacional? Nosotros que tenemos una agenda clara, no tengo dudas, eso seguro. Nosotros, a ver, yo asumí de un día para el otro, ¿no? Por una circunstancia particular de que Fernanda le tocó ir a ANSES y yo vine para acá, y fue una cuestión de horas. Cuando me llamó Axel, me dijo, le dije cuánto tiempo tengo para responder y me dijo media hora, digamos, minutos, no había mucho más. Y la verdad es que desde que asumí, mi agenda es todas las semanas una problemática nueva, como le ocurre a Axel. Tal vez quien nos está mirando, porque vuelvo a ellos, y a quienes están por ahí más incómodos con el gobierno, lo que no terminan de ver es hacia dónde estamos yendo. Fuera de la agenda de la pandemia, ¿te parece que hay un gobierno que se perdió un poco? Bueno, te decía, yo creo que nosotros, nuestra agenda en la provincia es recontra clara y es hiperurgente, y todos los días se nos construye sola, sin duda, y yo soy un testimonio vivo de eso, y Axel también. Y después a nivel nacional sí creo, hay una agenda clara. Me parece que la pandemia, digamos, fue un eje objetivo, y después previo a eso nosotros asumimos, o el contrato, digamos, electoral tenía que ver con la recuperación del trabajo, de la producción, y por supuesto con saldar una deuda social agudizada en los últimos 4 años, que me parece que es el centro de esa agenda que tiene el gobierno nacional. Y me parece la agenda más dura de la pandemia, fíjate que, por ahí estoy equivocada, pero no se percibía tanto ruido político. Puede ser el cansancio, por supuesto, los índices de pobreza que se conocen, todo ayuda. Mira, yo creo que sí es verdad, cuando se tiende a normalizar la situación de pandemia y nos decimos, bueno, la pandemia no era algo de 2 semanas o 2 meses, sí creo que hay un riesgo, y que ciertos sectores, no solo los propios internos del Frente de Todos, sino la sociedad en general, me parece que tiende a normalizar, a descontar que bueno, la pandemia ya es un dato constante de la realidad, y empiezan a surgir otras demandas. Algunas pueden tener asidero, otras me parece que surgen absolutamente de la creatividad de
de personas que por ahí tienen esa tendencia ¿A qué? a hacer críticas permanentes o a ser auditoras de la realidad permanente, que está bien, no está mal, y son muy necesarias para nosotros. Y a mí, personalmente, a mí me gusta mirar las críticas porque me ayudan a ordenarme. Sé que algunas pueden tener buena fe, otras pueden tener mala intención, pero en general para mí todas sirven. ¿Vos crees que hay gente que está esperando que este gobierno termine antes? Ojalá que no. Pero digo, Ojalá que bueno, no. Pero Me parece que no. digo, que no llegue a completar la gestión, que no llegue a las Yo creo que la elecciones, Argentina viene que se desgaste. viene de un proceso de sub y baja, ¿viste? Acá es ¿Están preocupados por eso? liberalismo, intervención del Estado, liberalismo, Sí. intervención, Sí, y así estamos venimos. en ese, me parece que hay que, y esto lo planteaba ya Perón en su última etapa, ¿no? La verdad que él planteaba, ya en el año 74, planteaba la necesidad de estabilizar un modelo, el modelo argentino para el proyecto nacional, planteaba él. Y yo creo que nosotros tenemos que encontrar estabilidad en un modelo que determine cuánta injerencia del Estado, cuánta apertura, cuánta liberalidad. Pero arrancamos hablando de autogolpe, ¿no? Que dijiste, bueno, Sí. es un disparate. Bueno, por eso para mí sería una pena que haya sectores que apuesten a Pero interrupciones. están preocupados por eso y es un tema que se habla porque Que nosotros estemos preocupados. Que yo pueda escuchar no. eso es una cosa, otra que la escuche. Yo creo que no desde tenemos adentro. ni tiempo para preocuparnos de eso. No, para mí no es una preocupación. Pero ni rumores, ni sectores, Rumores sí hay, digo, pero me parece que son operaciones que lo que buscan es que nosotros ni... desatendamos. Digo, lo dijo un expresidente, ¿no? Pero yo creo que Duhalde son- fue a la televisión, fue Animales Sueltos, se sentó y dijo... La verdad lamento esas expresiones porque, bueno, yo con él veníamos hablando, ahora ¿Se hace cortó bastante el que no diálogo? hablamos. No, hace bastante que no hablo, pero otro día nos escribimos con Chiche para resolver una situación de un caso de una persona, una cuestión sanitaria, digamos. Pero yo creo que quizás lo que se busca con este tipo de operaciones, planteos, rumores, es que nosotros nos corramos del eje. Nosotros no nos tenemos que correr del eje. Es la gestión, es todos los días sumar un poquito porque arrancamos muy de atrás y nosotros tenemos que saber que, bueno, los tiempos corren y la sociedad nos va a tomar examen en algún momento. Dijiste que en algún momento que Axel era, que tenías como podían prever que Axel iba a ser Axel Kicillof, el gobernador, iba a ser Sí. un blanco fácil. ¿Te parece que es un gobernador que está a la altura de, digo, y no estoy hablando, digamos, a la altura política, pero digo, teniendo en cuenta la experiencia de gestión para una situación como esta? Total. ¿No te parece un gobernador debilitado? Para nada. No. No, yo no dije que era un blanco fácil, yo dije que era un blanco preciado, justamente por lo que por el potencial que él tiene. Por el potencial que él tiene, que ya lo está demostrando, pero que obviamente es una figura muy fuerte hoy de la política y es joven. Entonces creo que en ese sentido se termina, y lo que él expresa en términos generales, ¿no? Entonces termina siendo siempre un blanco preciado por ciertos sectores, pero para mí... Que lo tildan de ineficaz, de una gestión sin Para mí experiencia, es que faltan espaldas políticas. Es hiper eficaz, trabajador, estudia todos los temas. Creo que, y el tiempo va a decir lo que va a hacer Axel como gobernador, y yo tengo una confianza plena que... Lo que pasa es que el tiempo, justamente en este momento, las secuelas que puede dejar son... Bueno, pero mirá, ya vamos, 10 meses, ¿no? Un poquito más. Sí. Con una pandemia cuesta, todo el tiempo va a explotar la provincia ya explotó potencialmente no sé cuántas veces, seguimos acá en pie. ¿Te acordás si la pandemia o si el coronavirus llega a la provincia no resiste? No resiste, etcétera, etcétera. Yo lo veo trabajar a Axel con un método que la verdad que impresiona. Es cierto que lo cuidan a Axel, digamos que la cámpora lo cuida Axel a pedido de Cristina, lo tiene así como No, Axel nos cuidará a nosotros en todo caso. No creo. No sé si hay un cuidado. Me parece, te repito, para mí él es una persona recontra capacitada, obsesiva de los temas, sensible, porque digo, a veces tenés capacidad intelectual pero poca sensibilidad y siempre... De hecho, cuando fuimos a hablar por el tema de toda la cuestión del hábitat y demás, rápidamente preparemos un plan integral, no nos quedemos en una respuesta puntual, no zafemos, no hagamos política de marketing. No, siempre es diagnóstico claro, digamos toda la verdad
y construyamos una solución de fondo. Ese es el planteo que tiene él siempre. Ahora, te pregunto, no solamente digamos, es una cuestión por ahí de percepción, pero que hay también una idea arraigada de una mejor gestión o de una gestión más prolija y con más experiencia en la ciudad de Buenos Aires que en la provincia, y que eso se expuso en lo que es la gestión de la pandemia. Pero eso es marketing total. O sea, la situación es antitética. Yo creo que la provincia sobrellevó de una manera mucho más eficaz. No quiero entrar tampoco en una dicotomía, porque todos estamos haciendo lo que podemos, es una pandemia, todos laburando y todos queremos lo mejor para la gente. Pero me parece que hay un blindaje mediático en la ciudad. Insisten con el blindaje mediático. Pero es que es la realidad. Pero yo te aseguro, el plan de hábitat que se lanzó la semana pasada es un punto de inflexión. Pero todos los medios se ponen de acuerdo en darle cobertura a la gestión de Horacio Rodríguez Larreta y no exponer las deficiencias. No, hay intereses, siempre hay intereses. Obviamente sabemos que Larreta es una figura más proclive a defender ciertos intereses, y quizás ven que Axel no, y en función de eso juegan. Me parece que tienen su juego un sector de los medios, no todos. Y no digo los periodistas, digo los intereses económicos que hay detrás de los medios. Y después también existe la pauta, existen un montón de cuestiones. La pauta tiene la provincia también. Tienen todos, seguramente, ¿no? sí. Vamos a decir, pauta tiene la provincia, pauta tiene PAMI, pauta tiene, digo, si fuese el blindaje por la pauta, pero me llama la atención que ya vamos 10, 12, no me acuerdo, RM, y cada vez que hablamos con gente del gobierno, de la Cámpora es la primera vez que estamos sacá la hablando con vos, pauta. es el blindaje mediático de Larreta. A ver, hay un interés seguramente en apuntalar más a Larreta y no tanto a Axel. ¿Por qué? Porque entienden que en una proyección futura estos mismos intereses económicos. Larreta va a tener un juego proclive a estos intereses, y quizás interpretan ellos que Axel no, quizás. Ahora, o que nuestro espacio no. Estando acá donde estamos, dijimos a unas cuadras nada más de la toma de Guernica. Y ojo, reconozco que en algunos aspectos la ciudad puede tener una gestión eficaz, no quiero en ese sentido, pero claramente hay un blindaje. Cuando hay un punto débil hay un blindaje. Te preguntaba, hablaba recién de la toma y de que estamos muy, muy cerca de este lugar, de la provincia de Buenos Aires, de lo que significa. Y si hoy hay quienes están buscando capitalizar esto políticamente, de los propios te hablo, no, los ajenos hoy no están colando políticas acá, pero hay políticas más duras, y te lo digo concretamente, Sergio Berni, por ejemplo. Uno puede intuir que para un plan futuro político de Sergio Berni, más cerca de una derecha molesta con la negociación, no la quería llamar negociación, pero negociación en el marco de un juez, de las tomas y de poder darle tierra, podría, digamos, capitalizarlo, tal vez si entra, lo saca, lo puede acomodar y entiende que hay que devolverle la tierra, digamos, a quien le corresponde. ¿Se juegan estos intereses? ¿Vos ves, a Berni, por ejemplo, queriendo capitalizar con la toma un futuro político? Bueno, primero nosotros formamos parte de un gabinete, y con Sergio nos conocemos hace muchísimos años. Son un equipo, pero deben querer cosas distintas a futuro. No, podemos tener. No van a querer trabajar siempre juntos. Tenemos funciones distintas y perspectivas que pueden tener una diferencia por la función que ocupamos, claramente, transitoriamente, pero todo el tiempo charlamos, estamos trabajando. De hecho, él, no sé si ayer o antes de ayer estuvimos acá, y todo el tiempo estamos coordinando telefónicamente. Seguramente mañana o pasado nos veremos, me parece en ese sentido tenemos funciones diferentes. No creo que él tenga un plan, no lo veo por ese lado. Sí creo que, como todos, entendemos que estamos arriba de una situación muy compleja en la provincia de Buenos Aires, y todos hacemos lo mejor para que le vaya bien al gobernador, que es que le vaya bien a la gente, Ahora, que la ministra ya ha dicho en su momento, como yo te preguntaba, por eso no quiero hablar de fuego amigo, menos de fuego en este contexto, ¿no? Sí. Pero que la ministra diga que no es delito, no debe haber ayudado. No escuché las declaraciones yo. Acá sí, ya me está cargando. Soy el único que no escuchaste las declaraciones, estamos hablando de No, Sabrina, vi los títulos, no es que escuché, sí. vi los títulos, qué sé yo, entiendo que puede haber miradas, perspectivas, no quiero desmenuzar la cuestión, porque por ahí. ¿Pero no crees que nadie busque sacar rédito? Que puedan haber sido errores si dijo eso. ¿Que la ministra quería sacar rédito? No. Que nadie quiere sacar rédito de esto.
De salvo las esto, organizaciones, bueno, sí, sí, sé claro, que- las organizaciones... Sí, lo tengo claro, me parece que este es un conflicto recontraencaminado con el Estado presente. O sea, yo tengo una trayectoria militante y he participado de situaciones conflictivas como militante en el pasado, en tiempos en los cuales el Estado estaba absolutamente replegado. Te hablo hace 20 años, ¿no? O más. Y la verdad que lo que nosotros siempre demandábamos era la presencia del Estado. Hoy el Estado está de cuerpo presente, de repente hoy hacen una movilización a la gobernación para pedir una reunión conmigo, que estoy acá permanentemente en el distrito y que me reúno todos los días con esas organizaciones. Entonces, sí ahí veo una mala intención o un interés. Después lo otro me parece que son desinteligencias, pueden ser desinteligencias transitorias dentro de un espacio. ¿Cómo ves a la oposición? Ahí dividida, pero veo que van ganando los más complicados, digamos. ¿Qué serían? No, me parece que hay un sector que claramente quiere desconocer el proceso institucional, que lo encabeza Mauricio Macri, y ese es el que va hegemonizando. Pero a ver, Cuervo, cuando vos hablas de que quiere desconocer el proceso institucional, hay que ser muy, no voy a traducirte, pero quiero entender bien qué estás diciendo, porque desconocer un proceso institucional es desconocer la presidencia de Alberto Fernández o el poder de Alberto Fernández al frente de la presidencia. Bueno, tratan de hacer todo el daño posible, es decir, se plantea una cuarentena, bueno, desconozcamos la cuarentena, fuerzan las cosas al límite de las instituciones o al límite de la democracia. ¿Por qué? Porque me parece que Macri es un caprichoso que no acepta perder y que cree que él es el único, además, que puede expresar a la oposición, que también es un problema grave. Creo que le está haciendo un daño muy grande a la oposición y se lo va a seguir haciendo. Pero si es que son Macri, intuyo que en esa línea son más a Patricia Bullrich. Sí, las madres, qué sé yo. Pero sí. Hay una oposición más dialoguista, más amigable. Yo creo que ¿Qué pasó con la gestión anterior? Creo que en lo superficial hay un sector de la oposición que se cuida más. Pero después hay que ver dónde se ponen los porotos al final del partido. Y si los porotos lo va a juntar Macri, vamos a estar en un problema. Ahora, el país está en un problema, ¿no? Nosotros no. Sí, el país, el mundo, pero el país parece que claramente, nos pegó de una manera de la que nos va a costar más recuperarnos, en términos de los números que estamos viendo. Si ves Brasil, ves Estados Unidos, ves Chile, la recuperación que está teniendo no es la que parece que está proyectando para Argentina. ¿En términos económicos? Sí. Bueno, yo creo que hay países que tuvieron una situación muy compleja en términos sanitarios, en términos de muertes, acompañado de una caída en lo económico. Bueno, parece que en ese sentido eso es claro. Ahora, Cuervo, arrancábamos hablando de la cámpora y vos hablabas de los prejuicios, ¿no? ¿Vos creés que esos prejuicios en algún momento, si son prejuicios o son juicios, realmente Sí. se va a terminar decantando en algún momento y la cámpora no va a tener ese peso, yo no sé si llamarlo como peso ideológico, peso en el escenario político que tiene, que realmente genera en muchos una retracción? Ya estábamos en ese proceso. ¿Sí? Ya estamos transitando el proceso. ¿Pero por qué? ¿Qué crees que eran y qué crees que son o cómo crees que los ven ahora? Somos siempre los mismos. Lo que pasa es que hubo una intencionalidad. ¿No volvieron mejores ustedes? No. ¿No volvieron mejores? No. Tratamos de mejorar siempre, sí. Pero somos los mismos en espíritu, ¿no? Siempre mejorando, teniendo más experiencia, obviamente. Mira, yo creo que... ¿Pero por qué esto del ala oscura, la parte dura, las negociaciones por abajo de la mesa, el sector más reaccionario? No, porque me parece que desde que surgió la cámpora como espacio juvenil, rápidamente un sector de los medios, un medio, no digo cuál para no entrar en polémica, digamos, claramente apuntó a nuestro espacio, ¿por qué? Por un espacio juvenil muy cercano a Néstor Kirchner, ¿no? Porque en ese momento se lo veía... Era el regalo que Cristina Kirchner le había hecho a Máximo. Se lo había planteado casi hasta de esa manera. Bueno, pero otros hablaron de Falange. También. Entonces, cuando hablaron de Falange, a un grupo, imagínate, estoy hablando hace más de 10 años, o sea, estamos hablando casi 15 años atrás. Entonces, vos imaginaste un grupo de jóvenes con el escepticismo que había y con la falta de participación que había de los sectores juveniles en aquel momento y que tanto se reclamaba que tengan una actitud más comprometida con la sociedad en general, no solo con la política, que mostraban una vocación de participar, de organizarse federalmente, etcétera, etcétera, y rápidamente se los demoniza hablando de una falange.
La verdad que para nosotros fue muy choqueante. Néstor se dio cuenta en aquel momento que eso era muy grave. Fíjate, Falange en ese momento, y hoy están quienes hablan casi de fuerza de choque de Cristina Kirchner, que se mantiene aislada, sin hablar, sin aparecer, y los tiene ustedes. Digo, tenés las dos cosas, pasaron Cristina cuántos siempre años. es porque que habla que no habla. Está muy callada, ¿no? Si Para no el habla es momento un del problema, país, ¿no? y si habla también es un problema. Pero bueno, supongamos que Cristina... no son las fuerzas de choque de Cristina. No, ni por casualidad. Primero que Cristina, a ver, no existe el concepto de fuerza de choque en nuestro espacio. Cristina no tiene esa lógica. Y por supuesto nosotros somos una agrupación política, pero lo que quiero decirte es, desde el inicio nos cargaron con un estigma, en lugar de venir a ver qué era lo que hacíamos. ¿Y qué pasa? Pasa el tiempo y se comprueba que hay una... Primero dijeron que nosotros no teníamos territorio teníamos. Después que éramos malos en la gestión, parece que no somos tan malos en la gestión. Después que no teníamos votos tenemos también. Entonces digo, hay que despejar todos esos... Cuando hablas de los votos, te estás refiriendo a los últimos votos de lo que conformó a compañeros y compañeras que les tocó protagonizar procesos electorales y que o tuvieron o ganaron o tuvieron una buena performance y demás, digamos. Me parece que tampoco uno... Está bien, yo digo, que se diga lo que se diga, pero la única verdad es la realidad, y la realidad viene demostrando que somos una organización básicamente responsable. ¿Y que van a acompañar? ¿Están pensando en la candidatura de Máximo Kirchner o esto No por pensamos la política de esa manera. Nosotros la pensamos desde lo conceptual. Pero me cuesta un montón realmente pensar que Máximo Kirchner, con quien no tengo la oportunidad de hablar, no tengo ningún tipo de diálogo, pero que no esté pensando en algún momento en una carrera política que lo lleve... Máximo no piensa la política así. No piensa la política de ninguna manera. De ninguna manera. ¿En qué no juega la PlayStation? La piensa desde desde lo conceptual. ¿No le interesa una carrera política? Nosotros no nos pensamos como seres individuales con una carrera política. En todo caso somos personas que aportamos un proyecto colectivo. Lo pensamos así. Digamos. ¿Y hoy ese aporte es al gobierno de Alberto Fernández? Hoy es, por supuesto, el gobierno de Alberto, de Axel, en general, digamos. Hay gobernadores, gobernadoras, intendentes, intendentas, a todos los que tienen responsabilidades y cumplen con el mandato que se les confirió. Cuervo Larroque, muchísimas gracias, y vamos a estar, por supuesto, todos muy atentos a lo que esté pasando en breve. Es el 15. Vos decís que las condiciones para el desalojo están dadas el 15 y no una nueva negociación. No, yo no voy a volver a pedir prórroga porque entiendo que el proceso está encaminado, que nos queda un tiempo más para que se incorporen el resto de la familia. Me parece que ya evidentemente no hay voluntad de acoplarse a una salida ordenada entonces. Cuervo, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Nos volvemos a encontrar el domingo que viene a las 23 acá en A24.